Buenas tardes a todos. Vamos adentrándonos en el programa del curso. De hecho, ya solo quedarían hoy, mañana y la mesa redonda del jueves. Y hoy ha habido un pequeño cambio en el programa. Empezaremos con la doctora María José Marín, que tenía previsto su ponencia para mañana, hablando de investigación con muestras biológicas humanas, bueno, aspectos técnicos y ético-legales y biobancos y colecciones, y que luego iba ligada a una segunda intervención de Beatriz Alonso, en la que iba a hablar más directamente de las muestras de ensayos clínicos. Pero bueno, no importa. María José hoy hablará de este tema, que es más global, y luego ya Beatriz, a lo largo de la intervención de mañana, puntualizará más específicamente en ensayos clínicos. La doctora Marín es la coordinadora de servicios tecnológicos del IDIVAL, entre los que se encuentran el biobanco, la unidad de citometría de flujo y la unidad de microscopía, y además es la directora científica del biobanco Valdecilla desde el 2021. Sin lugar a dudas, es la persona que más sabe de biobancos en Cantabria y la que más experiencia tiene en gestión de estas colecciones dentro de un biobanco en nuestro entorno. Yo creo que es no que sea lógico que ella nos hable de este tema, sino que es que no puede haber otra persona que esté más indicada para hablarnos de biobancos y colecciones y de todos los aspectos éticos legales que ello condiciona en nuestro entorno. El biobanco es fundamental para que podamos llevar a cabo proyectos de investigación biomédica a través de la gestión de muestras biológicas y de sus datos asociados, y es importantísimo conocerlo y entender su alcance. Pues nada, María José, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Blanca. Bueno, a ver si soy capaz de transmitir lo que sé de biobancos y de colecciones y de lo que estoy aprendiendo ahora, porque estoy justamente en un congreso de la Sociedad Internacional de Biobancos y Biorepositorios y se está hablando de calidad de las muestras, así que vengo muy motivada a ver si puedo convenceros de la importancia de la calidad de las muestras y de las preanalíticas. Como sabéis, la identificación de los mecanismos de enfermedad, el desarrollo de biomarcadores diagnósticos, de pronóstico, de seguimiento de enfermedades se basa básicamente en el estudio de muestras de tejidos o de líquidos biológicos preservados junto con sus datos asociados, tanto de pacientes como de controles. De ello se desprende que el acceso a las muestras biológicas, así como a los datos clínicos y sociodemográficos, es un aspecto clave para el avance de la medicina translacional. Por lo tanto, el desarrollo de las grandes colecciones de muestras en las últimas décadas ha generado muchísimo interés por su utilidad en el avance del conocimiento de las enfermedades. Pero para el uso de las muestras es imprescindible tener en cuenta dos puntos de vista. Por un lado, los aspectos científicos y técnicos, el interés científico, los procedimientos utilizados para la creación de las colecciones, la calidad de las muestras y de los datos, y por otro lado, los aspectos ético-legales, el manejo de la información. Tenemos que tener en cuenta que las muestras son grandes repositorios de información de los pacientes, porque pueden darnos información sobre la predisposición a desarrollar enfermedades, sobre el pronóstico de las enfermedades que tenga, pero no solo del sujeto fuente, o sea, no solo del paciente, sino también de sus familiares. Por eso debemos tener mucho cuidado en la información que estamos manejando y en el tratamiento de esas muestras como verdaderos datos sensibles, ¿no? Y por otra parte, tenemos que tener en cuenta que estamos investigando con seres humanos, por lo cual tenemos que tener presentes el respeto de los principios éticos y de la dignidad de las personas. Con respecto a la parte, a los aspectos técnicos, en el año 2018 la revista Science dedicó una edición completa a los problemas de reproducibilidad de los ensayos que estaban publicados. Hicieron en Science una encuesta a los investigadores que habían publicado en estas revistas y más del 90% estuvo de acuerdo en que había problemas en reproducir los ensayos que hacían y que publicaban unos investigadores, reproducir los otros.
Esto a que llevaba a que había, al fin y al cabo, los resultados publicados muchas veces no eran válidos, con el consecuente gasto, o sea, esto lleva unas pérdidas millonarias de dinero. Imaginaros simplemente lo que salen algunos kits de laboratorio y ya podéis ver si una investigación completa no era válida, los resultados no eran válidos, lo que podía representar. Cuando se analizan las causas de esta falta de reproducibilidad, lo que sale principalmente es que podían ser básicamente por un efecto en el procesamiento sobre los resultados de los experimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que durante el procesamiento de las muestras, si no se usan PNTs homogéneos, podemos estar nosotros agregando variables a esa muestra que no dependen solamente de la variable, o sea, de la patología del paciente, por ejemplo. Esto es muy importante porque, por ejemplo, variantes como el tiempo de isquemia en una muestra de tejido, la temperatura de procesamiento de una muestra, el tiempo entre la extracción de una muestra y el procesamiento, la temperatura de almacenamiento, el transporte de la muestra, todo eso puede, o sea, si no mantenemos unos PNT muy estrictos, o sea, una forma de procesar muy estricta de la muestra, le estamos incorporando variables. Y esto, al fin y al cabo, la calidad de la muestra es directamente proporcional a la validez del resultado. Entonces, si yo siempre lo comparo con por ejemplo, la materia prima en investigación, la materia prima es la muestra biológica. Si yo estoy usando una muestra biológica de mala calidad, el resultado no va a ser fiable. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de una fábrica de cubiertas. Si estoy usando un caucho malo, las cubiertas que me van a salir no van a durar nada, van a ser malas. En investigación pasa lo mismo. Si yo estoy usando muestras de mala calidad que no han sido procesadas teniendo en cuenta rigurosamente los PNTs, pues no voy a obtener resultados fiables, básicamente porque yo le estoy metiendo variables a la muestra que no dependen de la muestra ni de la patología del paciente en sí, sino dependen del mal procesamiento que yo estoy haciendo en el laboratorio. De hecho, justamente ahora vengo de unas charlas que están hablando de calidad de muestras para biopsia líquida, y de hecho se ha hecho un consorcio internacional porque el efecto que produce, por ejemplo, en el estudio de las vesículas extracelulares, el procesamiento de las muestras para biopsia líquida es terrible. Entonces, hay que tener establecidos unos criterios muy estrictos para que luego se puedan comparar trabajos con muestras procesadas en distintos sitios. Y esto es muy importante porque hoy en día las vesículas extracelulares están intentando utilizar los marcadores de vesícula en pronóstico y seguimiento de enfermedades. Antes de empezar con la parte ética, yo siempre quiero a ver si puedo motivar a la gente, a los investigadores predoctorales que comiencen a trabajar en sus proyectos con muestras biológicas, debéis ser muy estrictos en el seguimiento de los protocolos. No vale parar las centrífugas antes de tiempo. Tener una muestra en la encimera de un día para otro. Hay que procesar todas las muestras de la misma manera, y si no es posible en algún momento, siempre hay que registrarlo, porque igual un resultado que no que no me dé de acuerdo a lo que yo esperaba, puede ser porque esa muestra no estuvo procesada como el resto. Y por lo tanto hay que registrar todas las variables preanalíticas, y ya os voy a comentar cómo se hace en el biobanco. Con respecto a los aspectos ético-legales, en España está la investigación con muestras biológicas está muy encuadrado en una normativa que es la Ley de Investigación Biomédica, la Ley 14 del 2007, y el Real Decreto 1716 de 2011, que desarrolla la parte de biobancos y de uso de muestras biológicas de la Ley de Investigación Biomédica. Este Real Decreto se le llama normalmente el Real Decreto de Biobancos, pero no solamente legisla la autorización, funcionamiento y el uso de las muestras en modalidad de biobanco, sino también el uso de las muestras fuera del biobanco.
Y luego tenemos que tener en cuenta como otras leyes, como la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y el Reglamento Europeo de Protección de Datos, así como la transposición española, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos, por lo que os he dicho anteriormente. Ahora os voy a explicar qué es lo que establece la ley y el Real Decreto de Biobancos respecto al almacenamiento y las finalidades de obtención de las muestras biológicas en investigación. El Real Decreto da 3 opciones o finalidades de uso de las muestras. Las muestras para proyecto son aquellas muestras que se obtienen en el ámbito de un proyecto y tienen que ser utilizadas en un proyecto concreto, ¿no? Las muestras para una colección fuera de un biobanco para ser utilizadas en una línea de investigación y las muestras almacenadas dentro de un biobanco que tienen unas posibilidades de uso mucho más amplias y podrían llegar a ser utilizadas para cualquier proyecto de investigación. Y luego, como veis, pongo por fuera las muestras obtenidas para ensayos clínicos, que no entran dentro de de las leyes que he mencionado anteriormente. Las muestras, ¿en qué se diferencian en realidad estos 3 tipos de almacenamiento de muestras? Que las muestras en el consentimiento informado que va a firmar un paciente, que le damos a un paciente para que firme, en lo que le informamos a un paciente que se va a hacer con sus muestras. Si las muestras, si un paciente firma un consentimiento en el cual se les dice que sus muestras se van a usar solo para el proyecto, para ese proyecto concreto no se podrían utilizar en ningún otro proyecto. Y la ley lo dice claramente. Con respecto a las colecciones, lo mismo. Se pueden, un donante puede donar muestras para un proyecto, para una colección que se va a utilizar para una línea de investigación, siempre y cuando el consentimiento informado lo diga así. Y para el biobanco también, siempre y cuando el consentimiento sea para un biobanco, se explique que es un biobanco, esas muestras pueden almacenarse en un biobanco y utilizarse en cualquier proyecto. Pero hay excepciones y las muestras del proyecto podrían entrar a formar parte de una colección una vez finalizó el proyecto, si el consentimiento informado lo dice y si los pacientes han aceptado específicamente o han autorizado específicamente. De la misma manera, las muestras de una colección podrían pasar a un biobanco una vez finalizada la línea de investigación, y también en los ensayos clínicos, si bien no están regidos por la legislación de lo que es el Real Decreto de Biobancos o la Ley de Investigación Biomédica, cuando se recogen muestras para posteriores estudios de investigación dentro de lo que es un proyecto de investigación, no las muestras que van a ser utilizadas para el estudio de la farmacodinamia, la farmacocinética y todos los estudios relacionados con el ensayo clínico y con la respuesta al medicamento, sino estudios posteriores. Esas muestras sí van a estar regidas por las mismas, por la Ley de Investigación Biomédica y el Real Decreto. Muchas veces en los estudios, en los ensayos clínicos, se prevé obtener muestras y esto debe estar indicado en el consentimiento informado del paciente, que esas muestras se van a utilizar posteriormente para investigación o son muestras que específicamente se utilizan después para formar parte de un biobanco para futuros estudios. Esas muestras sí entran dentro de lo que es el uso de muestras para investigación. Y como os dije recién, siempre tiene que haber un consentimiento informado. Lo dice la Ley de Investigación Biomédica, lo dice el Real Decreto, y aunque sea un uso secundario de las muestras, ¿a qué llamamos uso secundario? Por ejemplo, las muestras que se han obtenido para un proceso asistencial, unas muestras de una analítica, unas muestras que se han obtenido una biopsia para un diagnóstico, si se va a utilizar el excedente para investigación, tiene que haber un consentimiento informado. Si el uso secundario, que sería el uso secundario de esas muestras asistenciales para investigación, tienen que estar, o sea, consentidas. Y el consentimiento, también el Real Decreto de Biobanco establece
pero punto por punto lo que tiene que indicarse en un consentimiento informado. Ya sabéis, seguramente lo habéis visto durante este curso, que el consentimiento informado tiene dos partes: una hoja de información al participante donde se debe eh, establecer claramente cuáles son los usos, para qué se obtiene esa muestra, quién la va a utilizar, los beneficios esperados, los posibles inconvenientes vinculados a la donación. Debe indicarse el lugar de la realización del análisis, el destino de la muestra una vez finalizado, las finalidades estas que os he indicado anteriormente, si va a ser para una colección, para el proyecto específicamente o para un biobanco. Todo eso tiene que estar indicado en la hoja de información al paciente. Debemos indicar los mecanismos para garantizar la confidencialidad y, muy importante, cómo los pacientes pueden revocar ese consentimiento. Es esencial que los pacientes tengan un mail, una dirección, un teléfono donde poder ejercer sus derechos de revocación. Y lo más importante es que los pacientes o los donantes entiendan lo que están leyendo, entiendan el consentimiento informado. La legibilidad es esencial, los consentimientos tienen que estar redactados de una manera clara para que una persona de cualquier nivel de educación sea capaz de entenderlo. No vale con copiar trozos del proyecto de investigación y colocarlos, por ejemplo, en el fundamento de la OSEA. No, hay que redactarlo pensando en el paciente, pensando en la persona que no tiene nada que ver con el ámbito sanitario, con el ámbito clínico, y que va a ser el que va a donar sus muestras. Y os he estado hablando de que es de biobancos, ¿no? Pero no os he dicho que son los biobancos. Los biobancos son estructuras de apoyo a la investigación que actúan como nexo entre los donantes, los clínicos y los investigadores, ¿no? Entonces, los biobancos tienen el propósito de asegurar el tratamiento de las muestras biológicas, los datos asociados, y asegurar y garantizar a los donantes el cumplimiento de esas garantías de confidencialidad y de tratamiento de sus datos. El Real Decreto los define como establecimientos públicos o privados sin ánimo de lucro que acogen una o varias colecciones de muestras biológicas humanas con fines de investigación, y que están organizadas como una unidad técnica con criterios de calidad, orden y destino, independientemente de que alberguen muestras con otras finalidades. Los biobancos se apoyan en tres pilares, básicamente: la calidad de las muestras, el cumplimiento de los aspectos ético-legales y la gestión y la información. La gestión de las muestras y de la información. En los biobancos somos muy estrictos en el cumplimiento de los requisitos técnicos para obtener muestras de calidad en pos de una investigación de excelencia, ¿no? Nuestro objetivo es que los investigadores puedan acceder a grandes colecciones de muestras que sean homogéneas, bien organizadas, bien definidas, que sus datos sean capaces, sean codificados con codificaciones que sean capaces de ser integrados en otros sistemas. Estamos intentando ahora codificar todo con SNOMED-CP. Las variables preanalíticas las codificamos con un sistema que se llama SPREC, que se codifican todas las variables durante el procesamiento de las muestras. Es lo que yo os decía antes, todo se registra. Si una muestra ha excedido el tiempo entre la extracción y la congelación, los tiempos que tenemos previstos, eso se registra, las características de la muestra, el tiempo de congelación, la temperatura de congelación, todo está codificado de manera que ese mismo código se entienda aquí y en la China. Es una codificación internacional. Y por otro lado, como los repositorios de muestras, los biobancos, somos capaces y tenemos además la obligación de velar por el cumplimiento de los aspectos éticos y legales y darles las garantías a los donantes de que se cumplen
de que se cumplen esos requisitos. Ahora os voy a explicar, pero siempre que un biobanco vaya a ceder unas muestras, tiene que haber una evaluación ética y una evaluación científica para poder cederlas. ¿Y cómo ayudan los biobancos entonces a cumplir estos requisitos de la investigación de excelencia, generando grandes colecciones de muestras que estén bien organizadas, con criterios definidos, con identificación de los pacientes? Bueno, identificación, o sea, tienen los mecanismos suficientes para que los pacientes no están identificados, están codificados, pero para que se pueda revertir esa codificación, poder agregar más información sobre además sobre esos pacientes, agregar información sobre seguimiento, sobre evolución de su enfermedad, agregar más muestras a cada caso. Tenemos todo protocolizado. Los protocolos que utilizamos en el biobanco son protocolos. Nosotros formamos parte de una red desde hace muchos años, de una red nacional de biobancos, y utilizamos protocolos de la red de manera de que las muestras que tenemos aquí estén procesadas de manera semejante a las muestras que procesan en otros biobancos o en Andalucía o en Cataluña o en el País Vasco. De manera que si un investigador solicita muestras a varios biobancos y quiere hacer las mismas determinaciones, los datos sean los resultados que sean fiables, ¿no? Lo que os decía al principio. Por eso tenemos políticas comunes de aseguramiento de la calidad. Y es muy importante la integración, la posibilidad de integrar diversos sistemas de información que gestionan la identificación de los datos clínicos y de las muestras, lo que os explicaba antes, los códigos de SPREC, que es la estandarización de la información preanalítica, el uso de los códigos SNOMED también. Pues en un biobanco tenemos un proceso de entrada de muestras y un proceso de salida de muestras. Siempre, aquí voy a resumir, pero siempre la entrada de las muestras las muestras tienen que venir con el consentimiento informado. Nosotros no podemos poner en nuestro catálogo muestras que no tengan consentimiento informado para biobanco. Y por otra parte, usamos una aplicación, una base de datos específica de biobanco que permite tener una trazabilidad muy estricta y tener muy bien registradas todas las muestras y su ubicación en los almacenes. La salida de las muestras, siempre vamos a ceder muestras a un proyecto de investigación, no a un investigador. Las muestras se ceden para satisfacer los objetivos de un proyecto de investigación. Y las muestras que se ceden tienen primero que ser autorizadas por un comité científico, como está aquí, y un comité de ética. Una vez que obtenemos la aprobación de ambos comités, se firma un acuerdo de transferencia para poder enviar, antes de enviar esas muestras. Bueno, estos son yo os voy a dejar la presentación, estas son las condiciones que tiene y los compromisos que adquiere el investigador cuando se le cede una muestra. Un investigador nunca puede cederla, tiene que utilizarla para los proyectos que ha declarado. Y cuando termina el proyecto de investigación y hay excedentes, tiene que asegurar la destrucción de esas muestras. Nosotros formamos parte, como os dije, de una plataforma nacional de biobancos, en la cual somos 57 biobancos a nivel nacional y trabajamos conjuntamente en los temas de aseguramiento de calidad, los temas ético-legales. Tenemos un catálogo común al cual aportamos colecciones todos los biobancos, y tenemos una ventanilla centralizada a la cual todos los investigadores pueden acceder para solicitar muestras a cualquier biobanco que esté dentro de la plataforma. Y como España, como país, formamos parte también de BBA Marayeri, que es una infraestructura europea de biobancos de muestras de origen humano, que está orientada, básicamente al desarrollo de la medicina de precisión y la traslación, ¿no? Por otra parte, formamos parte de ISBER. Este es el simposio en el que estoy actualmente. Se está hablando básicamente de calidad de muestras, con lo cual podéis ver la importancia que tiene
la preanalítica y la homogeneidad de las muestras para el desarrollo de proyectos de investigación, hoy en día más que se trabaja en grandes consorcios internacionales. Y por último, rápidamente quiero hablarle de los requisitos de las colecciones destinadas a líneas de investigación que están fuera del biobanco, ¿no? Las muestras de estas colecciones todas deben disponer de un consentimiento informado específico. Tienen que ser utilizadas por el investigador responsable registrado. ¿Registrado dónde? En el registro de la página web del Carlos III. Ahora os voy a mostrar. Las muestras de una colección fuera del ámbito de un biobanco no pueden ser cedidas a terceros sin un nuevo consentimiento del paciente. Y una colección debe ser registrada en un plazo de 2 meses transcurrida la constitución. O sea, cuando uno termina una colección, la ley teóricamente da 2 meses para que esa colección sea registrada. Donde en la página web del Carlos III hay un registro de colecciones, así como un registro también de biobancos. En este registro de colecciones, el investigador que disponga de una colección para una línea de investigación tiene que rellenar un formulario y registrarla allí. Este es el formulario que tiene que rellenar. Bueno, yo luego os dejo el link y todo. Bueno, este es un ejemplo de cantidad de colecciones que hay actualmente registradas. Y bueno, rápidamente, el Biobanco Valdesilla, donde estamos nosotros, trabajamos nosotros, tiene 2 nodos. El nodo de muestras sólidas, que está ubicado en el Servicio de Anatomía Patológica del hospital. El director, el coordinador de este nodo es Javier Gómez Román, el jefe del Servicio de Anatomía Patológica, y dentro de este nodo está el banco de cerebros. Y luego en IDIVAL está el nodo de ADN y fluidos, en el que básicamente gestionamos y procesamos muestras líquidas. Bueno, estos son, no os voy a liar ahora con esto. Somos el Biobanco de Corte Cantabria, seguramente ya conocéis lo que es Corte Cantabria. Por lo tanto, en nuestro biobanco ya alojamos más de 32.000 casos de participantes o de voluntarios. Tenemos muestras de suero, de plasma y de Bufficode o DNA, o sea, Bufficode destinado a DNA. De todos estos participantes las alicuotamos en 6 alícuotas. Ya sabéis que las muestras de suero o plasma, y si no sabéis os lo digo, no pueden ser descongeladas. Nosotros no hay parámetros de calidad definidos para identificar que una muestra de suero o de plasma ha sido o ha perdido algún metabolito o ha perdido su calidad. Por lo tanto, nosotros aseguramos que esas muestras son congeladas, mantienen la cadena de frío hasta que llega al investigador que lo solicite. Y luego los participantes de Corte Cantabria también, si aceptan, donar los excedentes de aquellas muestras que están digamos, en los repositorios del Servicio de Anatomía Patológica, que son excedentes de muestras de diagnóstico, por ejemplo, o de seguimiento, pues lo hacen y de esta manera ya hemos recogido el consentimiento de más de 2.500 personas, ¿sí? Y disponemos de esas muestras tumorales que están fijadas en formulario. Como conclusión, las muestras obtenidas en el marco de un ensayo clínico pueden ser utilizadas para futuros estudios de investigación si se incorporan a una línea de investigación o a un biobanco una vez finalizado el ensayo, o son muestras ad hoc para investigación y siempre tienen que tener un consentimiento informado y autorizado por el paciente. Las muestras obtenidas para el desarrollo de un proyecto deben ser utilizadas solo para el proyecto y los objetivos declarados en el proyecto y destruidas una vez finalizado el mismo, excepto que el consentimiento prevé otros destinos, como os expliqué, colección o biobanco. Las colecciones para línea de investigación fuera del ámbito de un biobanco deben comunicarse y registrarse en el registro de colecciones del Instituto Carlos III. Los biobancos son repositorios de muestras profesionalizados que garantizan la calidad y la trazabilidad de los mismos y el respeto de los derechos de los donantes.
y el uso de las muestras biológicas fuera de lo previsto en el consentimiento informado requeriría un nuevo consentimiento por parte del donante. O sea, no vale un consentimiento que no tenga una finalidad que es la que yo quiero, para lo que yo quiero utilizar. Y ya es todo. He ido muy rápido, muchas gracias. Cualquier duda, pues me podéis preguntar. Muy bien, muchísimas gracias, María José. Ha estado súper interesante. Yo creo que la exposición ha sido clarísima y yo creo que queda patente el recorrido del biobanco y los cambios que ha supuesto el entendimiento de que las muestras son de los pacientes, que nos permiten hacer investigación sobre ellas excelente cuando son de buena calidad, ¿no? Y que tienen que estar reguladas, como no puede ser de otra manera, ¿no? Como las teníamos, pues yo recuerdo cuando era residente íbamos a contar batallas, pero cuando estaban en los congeladores de los pasillos del hospital y allí cuando alguien necesitaba, pues se usaban y no pasaba nada, ¿no? Y cuando se descongelaba el congelador y lo volvías a enchufar. Se volvía a recongelar, eso es. Pues, Ahora eso es tan inconcebible como pipetear con la boca. efectivamente, O sea, está en el mismo nivel. efectivamente. No sé si hay alguna pregunta por parte de la gente que está conectada. No aparece en el chat ninguna. Bueno, cualquier pregunta que tengan, a ver. Excelente presentación. Las muestras de desecho ya no existen, dice. Bueno, no sé si quieres comentar algo o... Bueno, es que no sé qué quiere decir por de desecho, o sea, los excedentes, por ejemplo, de asistenciales sí se pueden, bueno, lo que comenté antes, ¿no? Los excedentes asistenciales sí se pueden usar para investigación, siempre con consentimiento, siempre, siempre. Eso es. De hecho, hay algunos consentimientos de práctica clínica, de exploraciones, etcétera, que se hacen en el hospital, que ya incluso llevan incorporada una cláusula que el paciente puede ticar o no, en el que se indica si cede esas muestras, el excedente de esas muestras para otros usos futuros, ¿no? Eso ya se está incorporando en algunos desde hace tiempo, en algunos consentimientos informados del hospital. Sí, lo que pasa es que tienen que incluir, o sea, más información, porque claro, con eso solo información de picar, si quieren utilizarlas para investigación no es suficiente, porque el paciente al final no sabe ni en qué se va a usar, ni si es una muestra para proyecto, para una línea, si va a estar en el biobanco. Tiene que tener un poco más de información y también los datos para que el paciente pueda revocar al final. Tiene que ser el que diga en un momento no quiero que se use más esta muestra. Sí, efectivamente, ahí está todo el tema, ¿no? De que la muestra sigue siendo del paciente, que mientras no se rompa ese vínculo que tú hablabas entre la muestra y la identidad del sujeto, siempre puede pedir que se destruya, que salga de la colección, del biobanco o de... Exactamente, sí. Bueno, eso no he hablado mucho, claro, es que no me da el tiempo. La anonimización, claro, se podrían utilizar muestras anonimizadas, que es la desvinculación de forma irreversible de la identidad del paciente, pero es muy relativo. Y por otra parte, tampoco es bueno para la investigación, porque yo no puedo seguir alimentando o enriqueciendo esa muestra con datos clínicos, por ejemplo. Entonces, ahí la pérdida de ese vínculo no es bueno para la muestra. Me deja una muestra que puede llegar a ser pobre e incluso inútil. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, María José. ¿El consentimiento informado del biobanco tiene que ir siempre con la muestra o valdría con tenerlo escaneado en la historia clínica? El consentimiento tiene que llegar al menos al biobanco el consentimiento escaneado. O sea, en el biobanco siempre tiene que haber una copia del consentimiento. ¿Puede ser escaneado? Pues lo estamos haciendo. Hoy en día, en la era digital, no podemos tener 3 copias en papel como dice la ley del 2007. O sea, eso es imposible. Pero sí que en el biobanco tenemos que tener un PDF del digitalizado, del consentimiento digitalizado. Muy bien. Pues muchísimas gracias, María José. Nada, vosotros. Bueno. La doctora Mar García Saiz es jefa del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Es la investigadora principal en Cantabria del proyecto SCREN, que es la plataforma de ensayos clínicos del Instituto de Salud Carlos III.
que se dedica fundamentalmente, aunque no solo, a dar soporte a los ensayos clínicos, especialmente a aquellos que son de investigación independiente, aunque bueno, SCREN está creciendo mucho a nivel nacional y está dando soporte también en ocasiones a ensayos que también son de industria farmacéutica. Desde el punto de vista del soporte metodológico, ella forma parte de la Agencia Española, perdón, de la Agencia de Ensayos Clínicos del Instituto también, del Instituto del IDIVAL, de la región. Y bueno, pues es un equipo que ya tiene muchísima experiencia en soporte metodológico, aunque también de gestión y administrativo, y se complementa, bueno, pues con la unidad de ensayos clínicos en muchos aspectos. Y desde luego ella y el resto del personal de la agencia están disponibles para todos los investigadores de la comunidad y, como ya lo han demostrado en muchas ocasiones, ¿no? Saliendo victoriosos y desde luego dejando a Cantabria en un lugar muy importante. La doctora Mar García Sáenz sabe un rato de lo que nos va a hablar hoy, que es vigilancia y seguridad en investigación clínica, en este caso desde el punto de vista de la seguridad del participante. ¿Vale? Con lo cual, todo tuyo, Mar. Vale, gracias Blanca. Bueno, como siempre, gracias por darme la oportunidad de participar en el curso. Yo creo que hay que valorar que hay muchos cursos de buenas prácticas clínicas, pero este es un curso que yo creo que nos permite establecer una buena comunicación con todos vosotros, que nos conozcáis y también pues que nosotros sepamos qué es lo que dudas que tengáis u opiniones sobre los temas tratados y por eso bueno, pues os animo a participar. Bueno, voy a hablar sobre un tema que es todo el proceso de vigilar la seguridad de todas aquellas intervenciones que estamos testando en una investigación clínica. Por supuesto, me voy a centrar más en lo que es la investigación con medicamentos, es decir, los ensayos clínicos y por tanto voy a hablar más de farmacovigilancia, pero no debemos olvidar también que cuando estamos haciendo ensayos clínicos o investigaciones clínicas con productos sanitarios, con procedimientos invasivos o con cualquier otro tipo de terapia, tenemos también que estar vigilando la seguridad de todo aquello que estamos investigando. Siempre nuestro objetivo principal suele ser establecer la eficacia de una intervención, pero no debemos olvidar que la seguridad también es otro de los pilares claves de la investigación. Y después, en el caso de los medicamentos, pues si bien antes lo que teníamos principalmente eran sustancias químicas, es decir, los medicamentos que conocemos convencionalmente, pues ahora es cierto que han surgido todos los productos biológicos, sobre todo anticuerpos monoclonales, y las terapias avanzadas, la terapia celular, la terapia génica, que también necesitan una vigilancia específica y en algunos aspectos más concreta, sobre todo en todos los aspectos referidos a la calidad del producto. Por tanto, bueno, pues la farmacovigilancia ahí ha tenido también que avanzar. El medicamento realmente estamos evaluando su seguridad a lo largo de toda su vida y además debe ser un objetivo básico y fundamental tanto en la fase de desarrollo del medicamento así como una vez que el medicamento está comercializado. Esto tiene que ser un proceso de evaluación continua, ¿no? Pues como la calidad. La evaluación de la seguridad del medicamento empieza cuando se están haciendo ya los primeros estudios toxicológicos en animales, también a través de estudios in vitro. Es muy importante esa evaluación durante la fase de investigación clínica, es decir, durante los ensayos clínicos en sus respectivas fases y sobre todo en las fases iniciales. Fijaros que un ensayo fase 1 muchas veces su objetivo principal es establecer la dosis máxima tolerada del medicamento, es decir, la dosis máxima que se puede utilizar con seguridad. Pero también en la etapa post-comercialización, es decir, una vez que el medicamento llega al mercado, es cierto que no se conoce todo lo relativo a su seguridad y por eso es importante seguir evaluándola en lo que llamamos la farmacovigilancia post-autorización. Así, en la farmacovigilancia tiene distintos ámbitos, el de la práctica clínica habitual, el de los estudios observacionales y, por supuesto, el de los ensayos clínicos, que es en el que nos vamos a centrar. Aunque no es parte de esta charla, sí que me gusta recordar que bueno, los medicamentos comercializados
tienen que ser vigilados y todos los profesionales sanitarios, pero también los ciudadanos, tendríamos que notificar todas aquellas sospechas de reacciones adversas que se produzcan en relación a medicamentos que ya están en el mercado y que se están utilizando. Y además hay una normativa que lo rige. No me voy a entretener más en ello. También hay otro tipo de investigación de tipo observacional, epidemiológico, que son los estudios observacionales con medicamentos. En cualquier caso, lo único que quería transmitir es que los estudios observacionales con medicamentos también tienen su propia legislación, a pesar de que no hacemos ningún tipo de intervención, salvo la recogida de datos, y estamos utilizando los medicamentos en las condiciones habituales de uso, pues también hay que seguir una serie de criterios para que esa investigación tenga calidad. Y no es el objeto tampoco de esta charla, pero sí recordar. ¿Cuál es el objetivo realmente de esta charla? Pues conocer cuáles son todos los criterios, todos los procedimientos que utilizamos en la evaluación, en el registro, en la notificación de acontecimientos adversos y de reacciones adversas que ocurren en los ensayos clínicos. Y establecer cuáles son las responsabilidades que tiene tanto el investigador como el promotor en materia de seguridad de medicamentos durante la realización del ensayo clínico. Paso a la siguiente, que espero que se vea. ¿Por qué es importante vigilar la seguridad del medicamento durante el ensayo clínico? Pues porque hemos visto que las normas de buena práctica clínica nos obligan a mantener la seguridad, la protección de los derechos de los sujetos participantes en el ensayo clínico, y vigilar es la mejor forma de hacerlo. Además, el medicamento tiene que estar continuamente reevaluándose en cuanto a su relación beneficio-riesgo. Y si en algún momento hay una discrepancia entre aquel beneficio que nosotros esperábamos en función del riesgo que habíamos predeterminado, pues tendrán que tomarse medidas correctivas que pueden ir desde hacer una enmienda al protocolo que ya está en marcha para favorecer la seguridad del paciente, suspender incluso un ensayo clínico que ya está en marcha si el riesgo se ve que ha aumentado mucho, cambiar el diseño de ensayos clínicos futuros de manera que se mejore la seguridad de los participantes e incluso reevaluar el desarrollo global del producto, como hace a veces la industria, porque va encontrando hallazgos pues, que igual no esperaba. Una cosa también quería aquí puntualizar en relación a el Comité Independiente de Monitorización de Datos, que muchas veces vemos que aparece en los ensayos clínicos cada vez más. Incluso la agencia nos suele preguntar si tenemos un comité de monitorización de datos, que es un comité independiente de expertos que lo que van haciendo es a intervalos regulares de tiempo ir monitorizando, pero no desde el punto de vista de un monitor, sino ir recogiendo los datos que se están produciendo en el ensayo clínico, ir evaluando cómo es el progreso del ensayo clínico. Entre esos datos, por supuesto, evaluar la seguridad y las variables críticas de eficacia y así ir recomendando al promotor las medidas que puede ir tomando para mejorar lo que es el curso del ensayo clínico. Para nada este Comité Independiente de Monitorización de Datos tiene que ver con el Comité de Ética de Investigación con medicamentos que ya os han comentado. Bueno, hay algunas definiciones que ahora vamos a ir viendo, pero sobre todo lo más importante es la diferencia entre acontecimiento adverso y reacción adversa. Bueno, en los ensayos clínicos se hace mucho esa distinción entre lo que es un acontecimiento adverso y una reacción adversa. El acontecimiento adverso es cualquier incidente perjudicial para la salud que le ocurra al sujeto del ensayo mientras está participando en el ensayo, es decir, mientras está siendo tratado con ese medicamento, pero sin necesidad de que exista una relación causal con el tratamiento. Es decir, es cualquier signo, síntoma, anomalía de laboratorio, enfermedad intercurrente, siempre que tiene un carácter desfavorable y temporalmente se asocia con el medicamento en investigación, pero no tiene por qué, como os digo, haber una relación causal. Sin embargo, cuando hablamos de reacción adversa es porque ya hemos establecido una sospecha de relación causal entre el medicamento en investigación y el acontecimiento adverso que el paciente está sufriendo. ¿Cómo se establece esa relación de causalidad? Pues usando lo que llamamos los algoritmos de causalidad, que tienen en cuenta pues, la secuencia temporal que hay entre la administración del medicamento y la aparición del efecto, el conocimiento previo, es decir,
es un acontecimiento que ya estaba descrito con ese medicamento o no. El efecto de la retirada, es decir, qué es lo que ocurre cómo evoluciona ese efecto indeseable, el efecto de la reexposición o de la readministración del medicamento y si hay causas alternativas que expliquen mejor a lo que al paciente le ha ocurrido. Este, por ejemplo, es el algoritmo de causalidad de Cars-Lasagne, que es uno de los más conocidos. Es una modificación que es la que usa el Sistema Español de Farmacovigilancia y al final lo que hace es clasificar la probabilidad en definitiva. Ahí tenemos, la verdad es que bastante certeza de que hay una reacción adversa producida por un medicamento, probable, posible. Estas tres categorías son las que nos indican que puede haber causalidad o ya que simplemente pues hay una asociación temporal y nada más, que es cuando hay una relación condicional o improbable. Otra definición que nos interesa es la de gravedad. Un acontecimiento adverso o una reacción adversa es grave cuando cumple alguno de estos criterios, es decir, que produce la muerte del paciente, amenaza su vida, requiere o prolonga la hospitalización, produce una invalidez o incapacidad permanente, o produce una anomalía o malformación congénita. También cualquier acontecimiento médico que el investigador considere clínicamente relevante. Y algunas veces también se dice que la transmisión de un agente infeccioso a través del medicamento pues, se debe considerarse una reacción adversa grave. En cualquier caso, no hay que confundir gravedad con intensidad. Muchas veces coinciden, pero no siempre es así. Os pongo el ejemplo de la intensidad de una leucopenia, ¿no? Donde vemos que hay distintos grados del 1 al 5, de manera que una leucopenia de grado 3, por ejemplo, un paciente que tenga 1500 leucocitos, puede estar totalmente asintomático, haciendo una vida normal, con lo cual no tendría una reacción adversa grave, pero sí que tendría una reacción adversa o un acontecimiento adverso de una intensidad grado 3, o sea, importante, pero no tiene por qué tener criterios de gravedad. En cuanto a otro aspecto que siempre hay que evaluar, ya cuando sabemos que tenemos una reacción o cuando sospechamos que tenemos una reacción adversa, es el grado de esperabilidad. Es decir, es una reacción adversa desconocida en cuanto a su naturaleza, su intensidad o sus consecuencias, o es algo que ya estaba descrito con ese medicamento. ¿Qué es lo que utilizamos para establecer si hay una esperabilidad, si es algo inesperado o no? Pues utilizamos una información de referencia que en el caso de medicamentos autorizados o comercializados es la ficha técnica de medicamento y en el caso de medicamentos en investigación es el manual del investigador, ese librote o ese documento donde está toda aquella información que se va recopilando relativa a al medicamento durante su investigación tanto preclínica como clínica. Bien, vamos a pasar ahora entonces a ver cómo se gestionan los acontecimientos adversos por parte del investigador. ¿Cuál es la responsabilidad o el compromiso que tiene el investigador en cuanto a la vigilancia de los acontecimientos adversos? Pues lo primero va a ser la persona que los detecta, va a tener que hacer una evaluación y un registro detallado de todos los acontecimientos adversos que se produzcan durante el ensayo clínico, pero también tras finalizar la exposición al fármaco, tanto si el ensayo clínico tiene una fase de seguimiento como si no, todo aquello que ocurra después también puede ser un acontecimiento, también va a ser un acontecimiento adverso que deberá evaluarse si está relacionado o no con el medicamento. ¿Cuánto tiempo tras la finalización del ensayo? Pues se suele decir que por lo menos hay que mantener la vigilancia durante un año, pero dependerá mucho del producto que estemos investigando. Recordad que los acontecimientos adversos no necesitan que se evalúe que haya una relación causal con el medicamento que nosotros estamos administrando. Simplemente toda sospecha, cualquier acontecimiento adverso que sospechemos que se ha producido en el seno de ese ensayo clínico, pues debe ser gestionado. ¿Por qué recogemos acontecimientos adversos? Pues porque siempre nos interesa recoger la máxima información posible para mejorar nuestra sensibilidad respecto a la especificidad, es decir, a buscar
cosas que sí que realmente específicamente estén relacionadas con el medicamento. De esa manera vamos a poder detectar problemas de seguridad no previstos, es decir, reacciones adversas que sean desconocidas o que no se sospechaba que se pudieran producir con este medicamento. ¿Qué tiene que hacer entonces el investigador? Lo primero, como digo, detectar el acontecimiento adverso. Eso lo hace normalmente pues, en las visitas programadas del protocolo. Los protocolos, cuando han establecido objetivos de seguridad, muchas veces tienen exploraciones, pruebas o cuestionarios específicamente diseñados para evaluar la seguridad del medicamento. Pues en una visita puede haber un electrocardiograma, puede haber un ecocardiograma, que son específicos para valorar la seguridad del medicamento si se sospecha que ese medicamento puede producir cardiotoxicidad. También de forma espontánea el paciente muchas veces lo cuenta, que algo le está pasando desde que ha empezado a participar en el ensayo clínico, y también preguntas directas que haga el investigador de cómo se encuentra usted desde la última visita, ha tenido algún problema de salud, de manera que bueno, pues el paciente puede contar qué es lo que le está ocurriendo. El investigador después lo que va a hacer es evaluar y registrar esos acontecimientos adversos, y ya veremos que además tiene que comunicarlos cuando sean graves al promotor. Ahora llegaremos. ¿Cómo evalúa? ¿Qué es lo que tiene que evaluar el investigador cuando aparece un acontecimiento adverso? Tiene que valorar la gravedad, en primer lugar porque ello va a establecer también si necesita algún tipo de actuación sobre el paciente, y porque ello también determina el plazo de comunicación de un acontecimiento adverso al promotor. Va a valorar también la relación causal. Hemos dicho que no es necesario gestionar un acontecimiento adverso en relación, es decir, que el acontecimiento adverso no tiene por qué estar causalmente relacionado con el medicamento, pero sí que se le pide al investigador que dé su valoración en cuanto a si piensa que existe una relación causal con el medicamento. Y generalmente en el protocolo ya va a tener el algoritmo de causalidad que va a tener que utilizar para establecer esa sospecha de causalidad. Y además va a tener que recoger una información mínima, la fecha de inicio del acontecimiento adverso y del tratamiento, la fecha de fin también de ambos, esa sospecha de relación causal y la acción que ha tomado con el acontecimiento adverso y con el medicamento. Toda esa información se registra normalmente en el cuaderno de recogida de datos, tanto sea electrónico como sea en papel, independientemente, seguimos diciendo, de su relación causal, y además es importante que esos datos se recojan con calidad y con precisión. Por eso, aunque a veces el investigador directamente no va a escribir con términos que llamamos MEDRA, es decir, términos que pertenecen a un diccionario específico que utilizan las autoridades regulatorias, sí que es cierto que luego todo lo que él ponga en el cuaderno de recogida de datos va a ser traducido a ese lenguaje o a ese diccionario MEDRA. Además, tiene que hacer un diagnóstico clínico lo más específico posible, y aunque no tenga un diagnóstico definitivo, se le va a pedir un diagnóstico provisional y que vaya vigilando al paciente y haga informes posteriores de seguimiento y recoja también toda esa información. Cuando el acontecimiento adverso cumple criterios de gravedad, es importante que debe notificarse de forma inmediata al promotor. La comunicación tiene que ser, esa notificación tiene que ser tan inmediata que tiene 24 horas para la notificación. Y eso muchas veces son algunas de los hallazgos que se encuentran en las inspecciones, pues están muchas veces relacionados con esta comunicación de los acontecimientos adversos graves. Además, como os digo, tiene que haber comunicaciones de seguimiento. Generalmente, como máximo en 7 días, tiene que haber una reevaluación del caso. Es importante recordar que como el promotor no va a poder recibir datos personales del paciente, siempre el sujeto de ensayo tiene que ir identificado con un código, con el número del paciente en el ensayo clínico. En los casos de muerte, probablemente nos van a pedir mucha información adicional el promotor. Y recordar también que los acontecimientos adversos graves que ocurren después de la finalización del ensayo también tienen que ser notificados.
Aquí tenéis un formulario de notificación, concretamente el que utilizamos en la plataforma Screen, y como veis, bueno, pues tiene información que identifica el ensayo clínico, identificación del sujeto, no identificación personal, sino el código que el sujeto tiene, que el paciente tiene en el estudio, datos del centro, por supuesto, datos del paciente en cuanto a sexo, edad, una descripción detallada del acontecimiento adverso, sus fechas de inicio y fin y si cumple criterios de gravedad, así como cuál ha sido el desenlace o si ha habido un exitus, la causa. Después se va a recoger toda la información relacionada con el producto en investigación, y ahí también se le va a pedir al investigador que establezca la relación causal, si está relacionado o no con el medicamento, y también información sobre la medicación concomitante y las causas alternativas que el investigador considera que pueden ser más plausibles a la hora de explicar ese efecto que ha tenido el paciente. También se recogerán datos relevantes de la historia clínica del paciente y exploraciones complementarias y datos de laboratorio. Al final, pues el investigador que notifica va a firmar esa notificación. Bien, pues ya tenemos un acontecimiento adverso que habrá llegado o no al promotor. ¿Qué es lo que el promotor tiene que hacer? El promotor es el responsable de estar evaluando continuamente la seguridad del medicamento durante el ensayo clínico. Y además, si el promotor es industria farmacéutica, normalmente no va a tener un solo ensayo clínico con ese producto, sino que va a tener varios, con lo cual va a tener que estar evaluando la seguridad del producto en sus distintos ensayos clínicos. Para ello hay una guía de las ICH, de la Conferencia Internacional de Armonización, la guía E2A, que establece todos aquellos aspectos de seguridad que tiene que cumplir el promotor y, por tanto, cuáles van a ser los procedimientos que utiliza para la gestión de los acontecimientos adversos. Al final, lo importante es que toda esa información que el promotor va recogiendo sobre su producto en investigación y sobre su seguridad vaya llegando, por un lado, al investigador que está participando en el ensayo, pero sobre todo a las autoridades sanitarias, autoridades reguladoras principalmente, para que puedan ir viendo, para que puedan ir estableciendo también una garantía de la seguridad del medicamento que se está investigando. Bien, el promotor, cuando se le ha notificado un acontecimiento adverso grave, lo primero que hace, en base a la información que le ha dado el investigador, pero también a su propia evaluación, va a establecer si eso realmente es una reacción adversa. Además, va a establecer si es una reacción adversa grave, que será grave porque se la han notificado, pero también establecerá si es inesperada. Y en el caso de que sea una reacción adversa grave e inesperada, lo que llamamos RAGI en español, pero SUSAR cuando en protocolos internacionales, pues se lo tendrá que notificar a la autoridad sanitaria. En este caso, a la Agencia Española del Medicamento, que siempre decimos que es a la agencia, pero realmente ahora ya lo que se hace es notificar a la Agencia Europea del Medicamento, ya que hacemos una notificación electrónica a una base de datos de la Agencia Europea del Medicamento que es EudraVigilance. Ahí es donde se recogen todas las reacciones adversas relacionadas tanto con medicamentos en investigación como con los medicamentos comercializados, pero sí que tiene una parte de EudraVigilance CT que se refiere a medicamentos en investigación. ¿Qué plazos tiene el promotor para notificar a las autoridades sanitarias? Pues reacciones adversas graves, inesperadas, no mortales, que no pongan en peligro la vida, tiene 15 días para esa notificación, pero si son mortales o han puesto en peligro la vida, 7 días naturales. Además, tendrá que hacer los seguimientos preceptivos según le vaya llegando la información del investigador. Además, el promotor tiene que realizar informes de seguridad. Cada año, desde que se inicia el ensayo clínico, es obligatorio que realice un informe anual de seguridad, que es lo que llamamos el DSUR, y siempre que haya algún problema específico de seguridad, tendrá que ir realizando informes ad hoc. Esos informes que van a recoger ya no solo acontecimientos adversos o reacciones adversas graves, sino todo aquello
que el investigador va anotando en el cuaderno de recogida de datos, pues también va a tener que ser notificado desde el promotor hasta la Agencia Española del Medicamento o la EMA, pero también en este caso al CEIN. Ahí, como decimos, se va a evaluar toda la información sobre seguridad del medicamento anualmente hasta que finalice el ensayo y además, siempre que la agencia o el CEIN lo requieran, el promotor tendrá que proporcionar más información. Aquí en esta figura vemos de una forma continua todo este proceso que os he ido describiendo. Cuando en un ensayo clínico un paciente sufre un acontecimiento adverso, siempre va a estar registrado en el cuaderno de recogida de datos, tanto sea grave como no. El investigador que lo ha detectado va a evaluar la gravedad. Si es un acontecimiento adverso no grave, ahí quedará registrado en el cuaderno y luego pasará a los informes de seguridad. Pero si es un acontecimiento adverso grave, en 24 horas se lo tendrá que notificar al promotor. A su vez, el promotor, una vez evaluada la causalidad y la esperabilidad, en el caso de que considere que ese acontecimiento adverso grave es una reacción adversa grave e inesperada, tendrá 7 días si es mortal o 15 días si no lo es, para hacer una notificación expeditiva a las autoridades sanitarias. En este caso, como os he dicho, a través de Ultravigilance, o sea que realmente es una notificación que se hace a la Agencia Europea del Medicamento y de donde la Agencia Española del Medicamento podrá extraer la información. Obligaciones, por tanto, del investigador: detectar, evaluar, registrar y tomar, por supuesto, todas aquellas decisiones clínicas que tengan que tomar, dada la situación del paciente, y el promotor va a tener también que evaluar, hacer una notificación expeditiva a autoridades y vigilar de forma global la seguridad de su producto. Bien, quería ya en esta parte final hablar de algunos aspectos particulares. Uno de ellos es el protocolo del ensayo clínico. Todos los protocolos de ensayo clínico, como documentos de guía al investigador, tienen que tener una parte donde se diga cómo se va a valorar todos los aspectos de seguridad del medicamento, de manera que así se asegura que el ensayo se realiza de igual forma y se aplican los mismos criterios y procedimientos en todos los centros. En cualquier caso, es importante que los procedimientos de seguridad del medicamento a veces no están de forma completa dentro del protocolo, pero si no, pues tendrá que haber documentos específicos con procedimientos específicos que haya que seguir y que nos va a dar generalmente el promotor. Esto es lo que tendría que contener el apartado de seguridad del protocolo, por supuesto las definiciones, decirnos para nuestro ensayo clínico cuáles son aquellos acontecimientos adversos que requieren una notificación inmediata porque son más importantes, cuáles son los datos de contacto del promotor y del responsable de seguridad para que de una manera rápida tengamos el punto de contacto y no nos volvamos locos buscándolo, ¿no? Porque solo tenemos 24 horas para notificar. Todos los procedimientos de recogida, validación, evaluación, archivo, el seguimiento de los pacientes que sufran acontecimientos adversos, cómo es el procedimiento para notificar a través de Ultravigilance. Muchas veces esta parte no aparece en el protocolo porque bueno, realmente es obligación del promotor. Cómo actuar en el caso de ensayos clínicos ciegos, qué hacer si hay una sobredosis, un error de medicación y algunos aspectos relativos a delegación de responsabilidades. No nos tenemos que conformar con que en el protocolo aparezca que todas las reacciones adversas graves inesperadas se notificarán de acuerdo a la normativa vigente. Este tipo de frases deben de desaparecer de los protocolos y debe aparecer una información detallada que nos ayude realmente a gestionar de una manera adecuada todos los acontecimientos adversos que ocurran en el ensayo clínico. En cuanto a los ensayos clínicos ciegos, ahí siempre tenemos un problema porque cualquier acontecimiento adverso, sobre todo si es grave, pues requiere una evaluación para saber si realmente eso es una reacción adversa grave e inesperada que requiere notificación expeditiva. Claro, cuando es un ensayo clínico ciego no sabemos si el paciente está recibiendo el tratamiento experimental, si está recibiendo un tratamiento control o si está recibiendo un placebo en el caso de que sea un ensayo controlado con placebo.
¿Qué es lo que se suele hacer si no se abre el ciego? Pues hacer la evaluación como si el responsable fuera el medicamento en investigación. Es decir, la causalidad, el conocimiento previo se evalúan como si el paciente hubiera recibido el medicamento en investigación. Pero lo cierto es que muchas veces el promotor va a necesitar abrir el ciego para valorar si realmente eso es una reacción adversa grave e inesperada y cumplir sus obligaciones en cuanto a notificación. Generalmente el promotor lo que hace es abrir solo el ciego para ese paciente, para el sujeto que está afectado. E intenta mantener el ciego pues, para los gestores del proyecto, para los monitores, para los responsables del análisis de datos y siempre que pueda también para el investigador. Pero también es cierto que muchas veces el investigador también va a tener que solicitar la apertura del ciego, porque si está en una situación, un paciente está sufriendo un acontecimiento adverso grave, también necesita saber si lo que el paciente está tomando es la medicación en estudio o no lo es. Imaginaos que se trata de un medicamento que tenga un antídoto. Pues es crucial que el investigador sepa si está tomando el medicamento o no, porque le tendrá que dar ese antídoto o porque deberá adoptar determinadas medidas para tratar a ese paciente. Bueno, cuando se abre el ciego, generalmente por parte del promotor, si lo que el paciente estaba tomando era el medicamento en investigación y además cumple criterios de reacción adversa grave e inesperada, pues hará la notificación expeditiva a la agencia reguladora. Si lo que estaba tomando era un tratamiento comparador, revisará la ficha técnica de ese medicamento, reevaluará la reacción adversa y si tiene carácter inesperado, pues de nuevo será una reacción adversa grave e inesperada que tendrá que notificar a las autoridades regulatorias. Si se trata de una reacción adversa grave pero conocida, pues no requerirá notificación expeditiva, aunque todo esto, por supuesto, va a seguir registrado en el cuaderno de recogida de datos del paciente. Y si se trata del placebo, pues normalmente no va a requerir una notificación expeditiva porque el paciente no estaba tomando tratamiento, pero si se sospecha que eso puede ser una reacción adversa grave e inesperada a un excipiente, a la presencia de impurezas, como ocurre a veces con medicamentos de carácter biológico, pues entonces también tendrá que ser notificado de forma expeditiva. Ya por último, hablar sobre el tema de la delegación de tareas. Habéis visto que un promotor de un ensayo clínico pues tiene muchas obligaciones en lo que se refiere a la vigilancia de la seguridad del medicamento en investigación. Ese promotor lo que puede hacer, lo que hace a veces es transferir alguna o todas esas obligaciones a CREOs. Aunque él siga siendo el responsable de la calidad y la integridad de los datos del ensayo clínico, pues sí que puede tener organizaciones que le lleven a cabo determinadas tareas. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos ante un promotor independiente? Es decir, cuando la figura del investigador y del promotor recaen en la misma persona o al menos dentro de la misma institución y no se trata de una empresa, ¿no? Sino que es pues, el propio hospital, IDIVAL, etc. Pues en esos casos las obligaciones y las responsabilidades son las mismas. ¿Qué es lo que se suele hacer en este tema de los ensayos independientes o académicos? Por ejemplo, los ensayos clínicos que hacemos en nuestra comunidad autónoma de carácter independiente, generalmente el promotor del ensayo clínico es IDIVAL. IDIVAL es quien va a tener todas esas responsabilidades, pero puede delegar parte de sus tareas en otros, ¿no? Y lo que hace suele ser delegar la parte de farmacovigilancia en SCREN. SCREN es la plataforma nacional de unidades de ensayos clínicos, que os muestro aquí un poco la página web. Es la plataforma de unidades de investigación clínica y ensayos clínicos que, como decía Blanca, da apoyo principalmente a la investigación independiente y que a través de una estructura que consta de 34 unidades extendidas por toda España,
pues puede dar apoyo a los investigadores independientes para que puedan realizar todas estas tareas que la verdad es que son bastante laboriosas y que por el hecho de ser un investigador independiente no tiene ningún eximente para no cumplirlas. SCREEN da apoyo, no solo da apoyo a nivel de monitorización, también a nivel metodológico, pero yo creo que sí que es importante también recordar que da apoyo a nivel de farmacovigilancia para que la investigación se realice con criterios de calidad y también con criterios de seguridad. Y por mi parte, pues nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, que ha sido súper exhaustiva. Yo creo que al final refleja lo que es la farmacovigilancia en los ensayos clínicos, ¿no? Hay que ser exhaustivo, la exhaustividad en primer lugar, hay que recogerlo todo, no esta tendencia que nos lleva a la cabeza, ¿no? Que a recoger solamente aquello que nos parece que puede ser provocado por el fármaco, ¿no? No, el ensayo clínico efectivamente hay que ser muy exhaustivo en la recogida de datos de seguridad y se recoge todo, y luego en el caso de los eventos adversos inesperados y graves, la inmediatez, ¿no? Transmitir esto que nos has contado clarísimamente, de que hay que estar rápido, porque la seguridad del paciente es lo que está en juego, ¿no? Y esas 24 horas desde que el investigador tiene conocimiento, pues desde el ámbito de los ensayos nos preocupa mucho, pues porque a veces los sistemas de información en nuestro ámbito, como puede ser el hospital, pues no están muy bien cohesionados y coordinados, y a veces nos cuesta enterarnos de que un paciente que está en ensayo clínico ha tenido un ingreso o una atención a urgencias con pernocta que marca el criterio de gravedad, ¿no? Y nos enteramos pues días después porque pues a lo mejor alguien de la familia nos llama o porque hacemos un buceo en los pacientes ingresados y de repente ¡pum! Aparece allí nuestro paciente, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es un campo susceptible de mejora indudable, ¿vale? Sí. Yo creo que eso, que el que exista esa llamadita, el proceso de ensayos clínicos en la historia del paciente, pues ayuda eso, no solo a que los pacientes sean atendidos teniendo en cuenta que están participando en un ensayo clínico, sino también esperamos que ayude pues, en sentido contrario, ¿no? En que nos enteremos antes de que un paciente sometido a un ensayo clínico pues, ha tenido cualquier tipo de evento que se considere grave y que requiera, bueno, pues esa vigilancia y la notificación. La notificación muchas veces no deja de ser la parte administrativa, pero también es importante porque eso le permite al promotor pues tener toda la información al día y en un momento determinado pues decidir que hay que tomar determinadas medidas pues, porque la seguridad del medicamento no está siendo la adecuada. No sé si habrá alguna pregunta. Pues aquí lo dejamos, Mar. Vale, bueno, pues nada. Muchas gracias. Nada, Muchas gracias a gracias. vosotros. Venga, hasta luego, hasta luego. Chao, Blanca.